Bienvenidos a un episodio más de Spanish with Magic. El día de hoy quiero leer un cuento de los hermanos Grimm, que es un clásico. En general, los cuentos de los hermanos Grimm son muy buenos. Sus cuentos han sido traducidos a más de 100 idiomas distintos y han visto adaptaciones al cine de manos de Walt Disney. Recuerden que al final de la lectura hay una sección en este episodio donde te explicaré el significado de varias palabras para que agregues a tu vocabulario y las puedas utilizar. Vamos a comenzar. La historia de Hansel y Gretel es un cuento clásico de los hermanos Grimm. Este libro pertenece a la literatura tradicional alemana y se ha traducido a varios idiomas. Vamos a comenzar. En un lugar muy lejano vivió un leñador con su esposa y sus 2 hijos que se llamaban Hansel y Gretel. Se trataba de una familia muy pobre que apenas ganaba dinero para comer. Llegó un día en el que no tenían nada, ni tan siquiera para comprar algo de comida ni harina para hacer pan. Así que el matrimonio se empezó a preocupar porque pensaba que sus hijos iban a morir de hambre. La madre pensó que solo existía un remedio, que era dejarlos en el bosque cerca del palacio del rey, para que alguna persona los recogiera y cuidara. Hansel y Gretel no podían dormir escuchando toda la conversación. La niña empezó a llorar, pero su hermano le dijo que encontraría una forma de volver a casa, ya que preferían vivir pasando hambre con sus padres que vivir con desconocidos. Al día siguiente, la madre los despertó para ir a buscar fruta y huevos, y Hansel se echó al zurrón un trozo de pan duro. Por el camino fue soltando migas de pan. Al llegar cerca del palacio, los padres dijeron a los pequeños que descansaran y que ellos iban a buscar algo para comer. Los niños se quedaron durmiendo, pero al despertar fueron a buscar el camino de migas de pan para regresar a su casa. Por más que buscaban, no lo encontraban, ya que los pájaros se lo habían comido. Estuvieron andando mucho tiempo hasta que encontraron una casa hecha de galletas y caramelos. Era tal el hambre que tenían que se acercaron a ella, pero de repente apareció una anciana que los invitó a pasar y les ofreció comida. Seguidamente les preparó la cama para que durmiesen. En realidad la viejecita era una bruja, que lo que quería era hacerlos trabajar. La niña tenía que cocinar y hacer la limpieza, pero a Hansel lo querían para comérselo, por lo que lo metió en una jaula y comenzó a darle de comer. El chico fue comiendo y engordando, pero como la bruja estaba casi ciega, le pedía que sacara un dedo para ver si había engordado. Hansel sacaba un hueso de pollo. Tanto tiempo había pasado que la bruja al final se aburrió y decidió comérselo. Pidió a Gretel que encendiese el horno para cocinar al niño, pero la pequeña le dijo que ella no sabía hacer un fuego. Fue entonces cuando la bruja se acercó al horno. La niña aprovechó para empujarla a su interior, con lo que ambos niños pudieron quedar libres. Antes de volver a su casa, encontraron un montón de oro y piedras preciosas que recogieron para poder dar a sus padres. En su regreso, de repente encontraron a su padre cortando leña y le mostraron todo lo que habían conseguido, por lo que volvieron a casa y vivieron felices todos juntos. Fin. ¿Qué les pareció? La verdad es que este cuento lo estoy leyendo de guiainfantil.com y me parece que la historia no es tan verídica, o sea, que no está 100% apegada al libro. Normalmente, y según sé, los cuentos de los hermanos Grimm eran algo oscuros y pues o no terminaban bien o la historia era de miedo. Entonces, no lo he leído y espero que no se hayan comido al niño, pero me parece que era un poco más tétrico, más oscura esta historia. Pero la idea general
Así me la sabía. Según yo también, pero no les aseguro nada, la madrastra era mala, entonces por eso los había abandonado sin el permiso del padre. Y no sé si fue a propósito que los dejó cerca de la bruja o fue una coincidencia, pero terminaron ahí con la bruja y también sí sabía lo de que lo encerró en una jaula a Hansel y lo quería engordar para comérselo, pero le hicieron trampa y al final, pues sí, le engañaron, le empujaron al horno para que se quemara viva. Y la casa sí era de dulces, de caramelos, pero era una ilusión que la bruja había hecho para que los niños se acercaran y se los comiera. No eran los primeros a los que había encontrado, si saben bien a qué me refiero. Entonces, les recomiendo este libro, es uno de los clásicos. Si no lo pueden conseguir, pueden buscar la historia en internet muy fácilmente y pues, está padre. La verdad, es una historia buena. Hay una película, de hecho, pero no tiene nada que ver con esto. Se supone que Hansel y Gretel ya son grandes y son cazadores y son muy guerreros, son guerreros. Entonces, no tiene nada que ver. Y sale el actor que le hace de Halcón, Hawk, en las películas de Marvel, de Avengers. En fin, vamos a la sección de vocabulario para que sepan el significado de algunas palabras que no son tan comunes. Comenzamos con la sección de vocabulario. Leímos una historia y ahora les voy a contar, o les voy a explicar más bien, el significado de algunas palabras de la lectura. La primera es leñador. ¿Saben qué es un leñador? Es una persona que se emplea en cortar leña. Son estos personajes que están en el bosque, que cortan madera. En inglés, woodcutter o lumberjack. La siguiente palabra es apenas. Esta palabra es muy común y les ayuda a conectar sus ideas o a conectar su discurso en español. Apenas es muy usado en México al menos. Significa barely o just. Por ejemplo, ya son las 11 de la noche y apenas llegué a mi casa. Es una palabra muy usada, así que recuérdenla y úsenla. También lo usamos en diminutivo. Por ejemplo, imagina que le estás contando a un amigo. Tenía examen ayer, pero había mucho tráfico. Apenitas y llegué a mi examen. O apenitas y llegué a tiempo. Apenas y llegué a tiempo. Otro ejemplo, ¿qué no sabías que teníamos que traer la comida? No, no lo sabía. Apenas me acaba de decir Juan. Esos serían 3 ejemplos. La siguiente palabra, zurrón. Esta palabra la usan creo que en España o tal vez en los cuentos, en la literatura más antigua. La verdad, yo no lo había escuchado. Un zurrón es una bolsa, tal vez un tipo de mochila, bolsa. Pero, les repito, no la había escuchado y además aquí en México zurrón es otra cosa, no quieren saberlo, así que en México no la usen. La siguiente palabra es migas. Las migas son trozos muy pequeños de pan o de otro alimento. También pueden usar la palabra migaja. Son estos pequeños pedacitos de pan que cuando comen se les quedan en la ropa. Esas son las migas. En este caso del cuento yo me imagino que eran más grandes porque las tenían que ver y era el rastro que iban a seguir para regresar a su casa. La siguiente palabra es trozo. Un trozo de pan es un pedazo de algo, un pedacito, un fragmento. La definición de un trozo es parte de una cosa que ha sido separada de ella, partida o rota, como un trozo de papel. La siguiente palabra es remedio. Medio o medida que se toma para evitar o reparar un daño.
También un remedio es un medio, sustancia, elemento, producto u otra cosa que sirve para curar, mejorar o aliviar una enfermedad o alguno de sus síntomas. Hay muchos remedios caseros. Algo para curar, una hierba, algún consejo que la abuelita nos dé para, por ejemplo, cuando te quemas y te dicen, yo conozco un remedio buenísimo, te pones aceite o mantequilla y no sé qué tanto. La verdad es que eso no funciona, pero hay muchos remedios que sí. Por ejemplo, si están enfermos de gripa, un remedio buenísimo es hacer un té de ajo con cebolla y limón y canela. Eso es un remedio para la gripa. Y la verdad es que funciona, porque la cebolla y el ajo tienen propiedades antibióticas. Pero me estoy desviando del tema, así que vamos a la siguiente palabra. La leña es la madera que ya les dije que cortan los leñadores. Firewood. Siguiente, montón. Un montón es un conjunto de cosas puestas generalmente sin orden unas sobre otras. Otra definición, que es el uso coloquial de montón, es una cantidad muy grande de la cosa que se expresa. Por ejemplo, recibió un montón de críticas. Aquí usamos mucho eso, un buen, un montón, para decir mucho de algo. En inglés sería a bunch of o a lot of, ¿ok? Y la última es engordar. Creo que está clara, pero engordar es cuando comes mucho y pues las consecuencias de eso. O sea, getting fat. Eso es engordar. Y es lo que quería hacer la bruja a Hansel. Quería engordarlo para después comérselo, como si fuera un puerquito. Y bueno, esas son las palabras del vocabulario de este episodio. Recuerden seguirme en Instagram, apoyar este podcast en Patreon y también recomendarlo y dejarme una opinión en Apple Podcast para que llegue a más personas. Muchas gracias por llegar hasta el final y espero que estas palabras te sirvan, que las uses, que te ayuden a mejorar tu español, a tener más vocabulario. Nos escuchamos próximamente. Te invito a que me apoyes en Ko-fi y en Buy Me a Coffee para que pueda seguir produciendo y haciendo todo este contenido en Instagram, en redes sociales, el podcast. Nos vemos el próximo episodio. Nos escuchamos. Bye bye.